de Jesús de Señor, Nazaret. gracias. Toda la gloria, toda la Bendito honra sea tu nombre, y toda la alabanza, Señor, sean Gracias, todas Señor. para ti, aleluya, Bendito en sea el tu nombre de nombre. Jesús de Nazaret. Bendito Gracias, sea tu Señor. nombre, gracias. Alabado sea Dios. Gracias, 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 Amén. Señor, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Cristo. Gracias, Gloria a Dios. poderoso Espíritu Santo. Amén. Gracias. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Gracias. Dios. Gracias, Santo, Señor. Tú eres santo, santo, santo. poderoso. Aleluya. Tu Gloria a nombre Dios. es poderoso, Jesús. Tu nombre es Santo y poderoso. poderoso Dios. Gloria Aleluya. a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. 099-843-614. Alabado sea Dios. Santo. Para pedidos de oración, si quiere que te vayamos a visitar o si quiere que, alabado sea Dios, vayamos a visitarte, a orar por ti, alabado sea Dios. 099-843-614. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. En el Sermón del Monte. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. En el Sermón del Monte allí, pero en el capítulo 6 de Mateo, Jesús y la limosna. Y vamos a seguir con la segunda parte de fariseos. Gloria Amén. a Dios. Amén. Pero vamos a ir ahora lo que ellos hacen, cómo son. Porque la palabra de Dios es la que nos revela. habla y es la que nos revela todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Cómo es su comportamiento, cómo hacen, qué dicen. Hoy en día, hermano, a lo que dice la palabra de Dios, todo lo revela según su espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Dios. Por eso tenemos que mirar que nadie nos engañe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y el que lo engaña es porque quiere. Porque acá está en la palabra de Dios, en la Biblia, está clarita. Alabado sea Dios. Amén. Dice en Mateo capítulo 6, verso 1 y 2, o vamos a leer el pasaje este, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué me podrán decir por qué alabado sea Dios? ¿O qué tiene que ver este pasaje, hermano, con los fariseos? Muy simple. Porque los fariseos siempre hacen, como dice acá, su justicia. Hacen lo que es justo, pero a su vista. No lo que es justo ante Dios. Porque la palabra de Dios dice, guardaos de hacer vuestra justicia. Yo tengo que hacer lo que es justo. Dice la Biblia que yo tengo que juzgar, hermano, con justo juicio. No sea que yo, juzgando a mi hermano, sea condenado. Porque vengo a hacer lo mismo que lo que hace mi hermano. Alabado sea Dios. Por eso tengo que juzgar con justo juicio. Y acá nos habla de que yo no tengo que hacer mi propia justicia delante de los hombres. Amén. Yo no tengo que ver, hermano, ni tengo que hacer nada para que la gente vea que yo soy justo o que yo tengo la razón. Porque ahí estoy haciendo mi propia justicia. Estoy buscando mi propio beneficio y mi propia justicia. Me estoy defendiendo de aquel agravio que me hicieron. Y estoy abriendo yo los ojos de las demás personas antes que Dios. Amén. La justicia divina, hermano,
Él es justo. Y cuando hay un agravio, cuando hay una injusticia, alabado sea Dios, que nos padecemos, ¿qué más, hermano, de empezar a doblar y doblegar nuestra cerviz y doblar nuestras rodillas y orar a aquel que ve en lo secreto para que te recompense en público? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros decimos que una persona es así, es asá, alabado sea Dios, que le gusta hablar, que es muy habladora, es porque uno lo sabe y uno lo ha visto. Pero también tenemos que ver, hermano, alabado sea Dios, que yo no por mi propia justicia me tienen que creer, sino que sea todo justo por la palabra del Señor. Amén. Porque yo tengo que orar para que Dios revele a todas las personas cómo somos nosotros y cómo son ellos y cómo somos todos delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas hay que buscan su propia justicia? Hacer lo que es justo o lo que nos conviene a nosotros o lo que le conviene a fulano o a mengano. Claro. ¿Qué es lo que Delante dice de Dios? los hombres, claro. ¿Qué es lo que dice Dios, hermano? Claro. Alabado sea Dios. Por eso dice, delante de los hombres, para ser visto Para de ser ellos. visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los fariseos hacían esto. Claro, delante de ellos. Ellos juzgaban según sus propios juicios. Claro. Ellos aparentaban tener una justicia o ser piadosos, hermanos, pero tenían una apariencia de piedad. Pero después negaban, hermano, lo que decía esa palabra. Porque siempre querían aparentar justo delante de los hombres y las demás personas quedaban como los peores de la película. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, cuando empecemos a dar limosna, cuando queremos dar limosna, o queremos hacer una ofrenda, o queremos hacer algo, hermano, no es necesariamente tocar trompeta. No es necesario, hermano, sí, hermano, yo voy a hacer esto, yo le voy a llevar esto, o yo te voy a llevar esto otro. No, hermano, eso es tocar trompeta, porque no sabemos si realmente lo vamos a poder hacer o cumplir. Los fariseos hacían esto. Las personas hipócritas, teatreras, que dicen y aparentan ser justos o aparentan tener piedad, ¿qué es lo que hacen? Hermano, para ser vista de las otras personas o para aparentar ser mejores que las otras, dicen, hermano, yo le voy a llevar esto, alabado sea Dios, gloria a Dios y aleluya, ya tiene esto, hermano. Pero cuando llega el momento de darlo o de ofrecerlo, nadie está. Yo no puedo seguir mi propia justicia. Yo no puedo aparentar ser justo delante de los hombres en cuanto Dios ya conoce los pensamientos de mi corazón, que me estoy apresurando. Ahora dice, cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Hoy en día, hermano, ¿cuántas personas vemos, hermanos, por TikTok, vemos por Facebook, vemos por Instagram, vemos, hermanos, por diferentes plataformas, hermanos, cómo ayudan a las personas, hermanos, alabado sea Dios? Vemos, hermanos, cómo ayudan a las personas, siempre están filmando lo que hacen, aunque ellos no dan el rostro, pero van y empiezan a dar, hermanos, sí, esto, lo otro, que para aquí, que para allá, y ofrecen casa, y ofrecen, alabados a Dios, surtido, lo llenan de bienes, pero están tocando trompeta, están haciéndose ver delante de los hombres. ¿Y qué recompensa pueden tener esas personas? Si yo lo que tengo que hacerlo es en secreto. Para que Dios nos mire, claro. para que Dios baje la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Para qué tocar trompeta? Yo recuerdo, hermano, una vuelta, que justamente había una persona que había dado a luz, hermano. Alabado sea Dios. Y una X hermana, alabado sea Dios, nos dijo, hermano, yo le voy a llevar agua mineral o agua para que tenga, pobre, que esto y que el otro, le voy a llevar esto, le voy a llevar lo otro. Y nosotros, hermano, nos descansamos. O sea, nos descansamos, nos despreocupamos de esa manera porque esta supuesta hermana dijo que iba a llevar. A los 3 o 4 días, hermano, que realmente pudimos ir a visitar a esta hermana que había dado a luz, y vimos que no tenía nada, alabado sea Dios, y ahí empezamos, compramos, pero le preguntamos, hermana, ¿vino fulana de tal y te trajo esto y te trajo lo otro? No, dice.
acá no vino nada. Acá no trajo nada ni vino nada. Ahora, los fariseos dicen, pero no hacen. Las personas hipócritas dicen, pero no hacen. Y acá lo que nos quiere decir que tenemos que dar limosna, pero para que no ser reconocido delante de los hombres como piadoso o buscar nuestra propia justicia, sino que tenemos que hacer todo, hermano, alabanza a Dios para la gloria de Dios. ¿Y con qué? Y con orden. Amén. Porque el que nos tiene que ver es Dios, hermano. Sí, Que nosotros lo hacemos de corazón y somos movidos a misericordia. Y somos movidos, hermano, por ese sentimiento de ayuda al hermano o a la hermana. No decir, yo hago esto y voy a hacerle lo otro y no hacerlo. Fíjese, hermano, delante de Dios. Pues ya tienen su recompensa, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Esos son los fariseos de aquel entonces y de este hoy en día también igual. Santo Dios. Amén. Después ella, a la vista de los hombres, hermano, quedó allá arriba. Porque dijo, pero no hizo. Y nosotros con poquito fuimos, hermano, y le decimos, no es por tampoco sacar, es ser vanagloria, hermano, ser vanaglorioso o justificarnos delante de los hombres. Porque eso, hermano, lo está viendo el Señor y lo vio el Señor. Claro. Pero esto para que entendamos, hermano, que las cosas que se tienen que decir, se tienen que hacer. Y si no, no digas nada. Y hazlo, callado la boca, para que Dios te recompense después en público. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pero cuando dé limosna, dice el verso 2, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, los teatreros. ¿Cuántos teatreros hay hoy en día, hermano, que hacen teatro, que hacen esto para fingir, hermano, que son piadosos? Que lo hacen supuestamente de parte de Dios. Iglesias también haciendo eso, hermano, y filmando. ¿Dónde se ha visto eso? Si yo lo que tengo que dar limosna en secreto. Santo Dios. Para no que el hombre quede por allá arriba, hermano. ¿Y Cristo dónde aparece ahí? Porque la gloria se la lleva el hombre. A su nombre sea la gloria. Porque cuántas personas del mundo, hermano, hacen lo mismo que a veces de repente hacen los cristianos o hacen la iglesia, hermano, que filman. A su nombre sea la gloria. Dice como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Para que ser alabado por los hombres, dice, de cierto digo, ya tienen su recompensa. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que dicen dentro de un templo, dentro de una iglesia o en los cultos que dicen que van a hacer esto y no lo hacen? Y después la gente piensa, hermano, y está creída que hicieron esto, que hicieron lo otro, pero después a la vista de los hombres, hermanos, se borran. Fariseos de hoy en día, que son gobernados y que son por la hipocresía de la gente, que tienen en su corazón apariencia de piedad, pero niegan, dice la Biblia, la eficacia de esa palabra. Aparentan tener piedad. A su nombre sea la gloria. Dios. Amén. Por cierto, dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Santo Dios. Mas cuando tú de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo lo tengo que hacer calladamente la boca. Alabados a Dios. En oración con el Señor. En oración, pero si yo quiero ayudar a alguien, no tengo que tocar trompeta. Claro. Tengo que agarrar callado la boca y a ir y ser de bendición para una persona o para otra. Pero callado la boca, sin que nadie lo sepa y sin que nadie, solamente Dios que me ponga en el corazón en el momento justo de hacer lo que realmente tengo que hacer. Amén. Pero para ser recompensado tengo que hacerlo en secreto. Lo tengo que hacer en secreto para que Dios después lo recompense en público. Y no por mi boca, sino por la boca de los demás. Alabado sea Dios. Por eso dice, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuántas personas dicen y se comprometen, hermano? Alabado sea Dios. No, yo voy a poner, hermano, voy a dar tanto para la iglesia. ¿Y quién le preguntó? Si tienes ganas de darlo, dalo callado la boca. No seas como los hipócritas que dicen para ser visto y para ser escuchado por los demás. Mirá, fulano va a donar tanto a la iglesia o al hermano. Y después, hermano, con los hechos, ¿dónde está? Es cierto. ¿Cuántas personas se han ofrecido, hermano,
para aliviar una cosa, aliviar la otra y han desaparecido y no han hecho nada. ¿Cuántas personas tocaron trompeta y dijeron una cosa y no, al final no la han hecho y todavía no la han hecho y no la van a hacer tampoco? Porque ni en Cristo están. ¿Sabe cuántos fariseos me han pedido dinero y me dice después te lo pago, hermano, o después se lo doy, después te lo devuelvo y ni siquiera, hermano, te lo han devuelto? Yo no digo, no digo que me lo devuelvan porque yo sé que a veces algunos no pueden. Pero si te comprometiste delante de Dios a devolverlo, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decir? Y si no podés, hermano, mire, no, en este momento no puedo. ¿Y qué más se le puede decir? Hermano, quédate tranquilo, hermana, quédate tranquila. Gloria a Dios. Amén. Pero desaparecen y ni siquiera te hablan. Y después cuando los encontrás en la calle, hermano, ni siquiera te saludan. Ni buenas tardes, ni siquiera buenos días, ni tampoco Dios te bendiga. Esos son los fariseos de hoy en día. Y se enojan con nosotros porque somos pura palabra. Porque somos esto, porque somos lo otro. Hermano, es la palabra la que cuenta. Es la palabra la que canta. La que habla, sí. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho nada, hermano, y hemos estado? Y vamos a seguir estando. Porque es Dios el que nos mueve. Es Dios el que nos da el querer y el hacer. Por su palabra. Y por su buen espíritu. Gloria a Dios. Pero ¿y cuántos fariseos hay que se comprometieron a ayudar a uno, a ayudar a otro y hoy han desaparecido de su vida? Y todavía después meten en problemas y lío. Y viven con lío y dificultades nada más que ni siquiera para ayudarlo. Que el Señor nos ayude, hermano, a abrir los ojos y a escudriñar la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Si el Señor Jesucristo ya lo dijo todo antes. Sí, Señor. Es nada más que verlo, es nada más que estudiar su palabra y analizar cómo yo estoy viviendo delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, para que tu limosna para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. ¿Y cuántos fariseos hay, hermanos, que todavía están pasando necesidad? No, porque los fariseos prometen, dicen, pero no cumplen. ¿Y cómo están sus vidas? Y aún dentro de la misma iglesia, aún dentro del camino del Señor con la palabra abierta, hermano, que dicen haber cambiado, que son nueva criatura, hermano, y siguen en su vieja naturaleza. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Esos son los fariseos de hoy en día. Amén. Porque tenemos que ser nueva criatura. Y por sus frutos se conoce toda persona, ¿no? Y cuando tenemos que dar fruto, el fruto tiene que ser con perseverancia y paciencia. Pues dice que con perseverancia y paciencia ganaremos nuestras almas. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces tenemos que esperar a dar fruto. El Señor está esperando el fruto de cada uno. Sí. Algunos se ven, otros todavía están en espera. Y hay otros que ni siquiera ni fruto van a dar. ¿Pero por qué? Porque son, hermanos, los mismos bandidos y sinvergüenza de los fariseos, hermanos, que están diciendo y enchastrando el Evangelio, ensuciando el Evangelio. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano, y derramando de su Espíritu. Pero Amén. tenemos que darnos cuenta, hermano, cómo estamos viviendo. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En el versículo 16 del mismo capítulo, el capítulo 6, pero el versículo 16, donde dice Jesús y el ayuno, es casi exactamente igual. Pero dice acá, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Ahora, dice que cuando vayas a ayunar, no sea austero. Amén. Dice, ¿como quién? Como los hipócritas. Porque ellos demudan el rostro, dice, su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto digo que ya tienen su recompensa. A veces, hermano, cuando vamos a la casa de alguno, de algún hermano, alguna hermana, lo primero que dicen, no, hermano, estoy en ayuno. Yo necesito saber que está en ayuno. Si el Señor mismo nos puede decir y nos puede dar. Claro. O nos puede decir, hermano, que el hermano está en oración, está en ayuno. Amén. Pero la persona cuando
está en oración y ayuno, dice que yo me tengo que retirar, y aquel que ve en lo secreto, dice, cerrada atrás de ti la puerta, y aquel que ve en lo secreto, ese te va a recompensar en público. Yo me tengo que apartar, hermano, para ayunar. Yo me tengo que apartar para estar ayunando y para no ser contaminado. Ni para que no me contamine, nada, ni de afuera ni de adentro. Tengo que estar en la misma presencia del Señor. ¿Y por qué vas a tocar trompeta cuando vienen? Ya estoy en oración. Ay, estoy en ayuno. Y cambian el rostro. Esos son los fariseos, hermano. Los fariseos que aparentan hacer algo, hermano, y ni siquiera lo están haciendo. Amén. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Santo Dios. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios no quiere decir? Que cuando yo entre en oración y ayuno, y cuando esté haciendo abstinencia de alimento, tengo que ungir mi cabeza y lavar mi rostro. Para que mi rostro, hermano, cambie, para que mi rostro, hermano, sea un poco más extendido. Porque cuando a uno le falta la comida, hermano, el rostro cambia. Entonces yo tengo que no aparentar, sino que tengo que cambiar el rostro un poco, pero tengo que ungir mi cabeza. ¿Y cómo unjo mi cabeza, hermano, si no es con aceite? Alabado sea Dios. Santo Dios. Para no mostrar, dice, a los hombres que ayunan. Entonces yo no tengo que mostrar que estoy ayunando. ¿Cuántas veces, hermano, he estado en ayuna sin que las otras personas sepan? ¿Cuántas veces me he abstenido de alimento estando de repente con muchas personas alrededor? Y las otras comiendo y a mí ni me interesa, hermano. Cuando yo estoy en oración o ayuno, o cuando yo he decidido abstenerme de alimento, yo no toco trompeta para decir que yo estoy ayunando o no. Porque es lo que dice el Señor, es lo que quiere. Y dice, sino que a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en secreto tiene que ser la cosa. Y si viene alguna persona de visita a tu casa, bueno, no tienes que demostrarle nada, hermano, que estás en oración y ayuno. Porque yo no tengo que mostrar ni probar nada, hermano. Al único que le tengo que mostrar a aquel en secreto, que yo me humillo en secreto y lo busco su rostro en secreto, es a mi Padre Celestial. Alabado sea Dios. Pero tiene que ser Él para que después nos dé su recompensa por cada cosa que nosotros hagamos para Dios. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 12, mismo de Mateo, gloria a Dios. Ahora, cuando los discípulos, dice ahí, recogen espiga en el día de reposo, mire lo que dice. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer en un día de reposo, que supuestamente, entre comillas, los fariseos decían que no se podía hacer nada. Alabado sea Dios. Que no se podía hacer nada. Y justamente iban por unos sembrados allí, alabado sea Dios. Y en ese día de reposo iban caminando los discípulos con Jesús y tuvieron hambre los discípulos. Y si tú tienes hambre, ¿qué tienes que hacer? Comer. No hay ningún impedimento que diga, hermano, que no podemos comer. A no ser que estés en oración, que estés en ayuno. Pero solamente tu Padre Celestial tiene que ver todo eso. Amén. Pero los discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espiga y comer. Ahora, ¿quién lo vio? Los fariseos. Dice, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora, ¿qué no era lícito hacer en el día de reposo? Era trabajar.
Porque el día de reposo, el Sabbat, el día de reposo, como ellos dicen, ¿es para qué? Es para estar en comunión con Dios y con la familia. Es para adorar y a buscar del Señor, y también todo tiene que ser en familia. Porque la palabra de Dios dice en uno de los mandamientos, 6 días trabajarás y 1 descansarás. Significa que yo tengo que hacer la labor 6 días, hermano, trabajar 6 días, pero el descanso que yo tengo que tener es el reposo de mi trabajo para buscar de Dios y para estar en familia. Gloria a Dios, amén. Porque si no, hermano, nos afanamos tanto nos afanamos no solamente para enriquecernos, sino que nos afanamos tanto para trabajar, pagar cuentas, pagar esto, pagar lo otro. Y si las cuentas siempre las vamos a tener. Siempre vamos a tener que pagar cuentas. Sí. Siempre vamos a tener que pagar impuestos. Pero ¿por qué afanarnos de esa manera? Y estamos perdiendo, hermano, de repente el crecer de nuestros hijos y de nuestras hijas. El estar acompañándolo de repente, aunque sea un día bien completo, disfrutar en familia, buscar de Dios, salir a pasear. ¿Cuántas cosas se han dejado, hermano, y se están perdiendo los valores de la familia? Nada más que por estar siempre trabajando y trabajando y trabajando. No lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia, que 6 días tenemos que trabajar y 1 tenemos que descansar. A su nombre sea la gloria. Yo tuve una vuelta, hermano, trabajando en un trabajo que en ese trabajo nunca cerraban. Solamente algún feriado que no era no laborable, eso sí lo cerraban, pero si no, hermano, siempre se vivía trabajando. Los 7 días de la semana trabajando. Pero no nosotros. Nosotros trabajábamos 6 días. Y un día lo teníamos libre. Un día teníamos entre semana y cuando nos tocaba un fin de semana lo teníamos libre. Siempre se trabajó así. Y el día que yo no trabajaba, hermano, había un changador para trabajar y cubrir, hermano, la vacante que yo dejaba libre en el trabajo. Porque siempre teníamos que siempre tenía que estar trabajando, pero uno descansaba. Y así sucesivamente. Si éramos 5 hermanos los 5 días de la semana, 1 descansaba. Pero siempre estaba el changador para cubrir la suplencia. Siempre se tiene que hacer así. Porque si no, no hay cuerpo que aguante, hermano. No hay cuerpo que resista todo eso. Porque Dios es, hermano, Dios es el único sabio de aquí en la tierra. Dios es el único sabio. Porque Él sabe. Entonces no nos podemos afanar tanto, no nos podemos turbar tanto, hermano, de aquí. Porque todo tiene su tiempo en esta tierra. Alabado sea Dios. Por eso dice, capítulo 12, verso 2, dice, y viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Los fariseos. Pero a ellos no les decían nada. Cuando sacaban el asno, hermano, allí del establo y le daban de comer y le daban de beber, porque no lo veían, pero ellos estaban trabajando, porque eso es un trabajo. Y nadie lo podía, porque los animales tenían que estar en el establo y allí un día se le preparaba, se le daba comida y agua, alabanza a Dios, por todo un día, hermano. Y ese día hasta los animales reposaban. Santo Dios, amén. Hermano, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Y a veces por no escudriñar y por la falta de conocimiento se está perdiendo el pueblo. Como lo dice Oseas allí. Alabado sea Dios. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Hermanos, cuando David escapó de Saúl,
y fue a los sacerdotes de allí, alabado sea Dios, de Nob. Él les dijo, ¿tenéis algo para comer? Y el sacerdote le dijo, no, solamente los panes de la proposición que justamente hoy de mañana sacamos y pusimos nuevos y están los viejos. Y le preguntó el sacerdote a David, ¿y los jóvenes, los que están contigo, están santificados? Y los vasos, venimos de 3 días de camino, están santificados, pero el viaje es tirano. A la verdad, estaban todos santificados, pero alguno podía pecar porque el viaje es tirano, hermano. Claro. Eso es lo que le quiso hacer entender David al sacerdote. Y le dio, y todavía le pidió, dice, ¿y no tenéis alguna espada aquí? Y el sacerdote le dijo, no, solamente la de Goliat, la que tú mataste, está aquí. Dame esa, mejor que esa espada imposible, dámela que no la llevo. Porque tuvo que salir huyendo David. Y fue recolectando, hermano, alabado sea Dios, cosas. Pero cuando él estuvo hambre, le dieron de los panes de la proposición para comer. A su nombre sea la gloria. Y ellos comieron. Y no le era lícito, pero comieron. O no, dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ahora estas personas que dicen que guardan el sábado. Pero el sábado van al templo, hermano, y están trabajando supuestamente para el Señor, dando sermones y de todo eso. No es un trabajo todo eso. Sí. Y si es para el día de reposo, ¿por qué no reposan? Hay que pensar un poquito. Porque si un día de reposo significa que hay que reposar. Hay que reposar, no trabajar. Por eso el Señor es aún Señor del día de reposo. Claro. Porque Él su trabajo lo tiene que hacer y lo vino y lo hizo y lo tenía que seguirse haciendo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora le decía a los hipócritas esto, a los fariseos, alabado sea Dios, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Era el mismo Dios, 100% Dios y 100% hombre, estaba ahí en medio de los fariseos. Dice, os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Y qué mayor que el templo? ¿Qué mayor Cristo, Dios, que estaba ahí? Que era mayor que el templo. Estaba ahí entre ellos y no lo conocieron. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ahora, ¿usted sabe lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? Hoy, ¿cuántos están sacrificando al santo botón? Se sacrifican para esto, se sacrifican para lo otro, y después la relación con Dios, ¿dónde está? La comunión con Dios y con su familia. ¿Para qué tanto sacrificio, hermano? ¿Para qué? Si cuando te vas a dar cuenta a veces estás más lejos de Dios que de ser más cerca. ¿Y tu alma? A su nombre sea la gloria. Porque el Hijo del Hombre, dice, es Señor del día de reposo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Vamos, hermano, al pasaje que a mí me interesa y que a mí me llama más la atención. Mateo 23. Donde Jesús, hermano, acusa a los escribas y fariseos. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, esto se lo dijo, hermano, también lo mismo que dice en Marcos capítulo 12, 38 al 40, y lo mismo que dice Lucas 11, del 37 al 54, lo dice también aquí en Mateo 23. Entonces dice, habló Jesús, ¿a quién? A la gente. Les enseñó Jesús a la gente.
Es lo mismo que hoy está haciendo Cristo, hermano, a través de cada uno, que aquel que predica su palabra y la vive. Y le predica a quien no se predican a ellos mismos, predican a la gente que tiene hambre y sed de Él, que le predica a la gente, hermano, que quiere de Él, que quiere abrir los ojos de una vez por todas, los ojos espirituales. Ahora dice, y a sus discípulos, Cristo le habla. Jesús está hablando hoy en día, hermano, a través de su palabra, ¿a quién? A la gente y a los discípulos. Lo único que la gente y los discípulos a veces son por título nada más, y por querer aparentar, o querer decir que van a una iglesia, pero y el ejercer la palabra, el ser discípulo de Cristo, significa una disciplina, tener una disciplina. Y esa palabra, hermano, a veces está muy lejos de cada persona. Porque para todo tenemos que tener una disciplina. A su nombre sea la gloria. Y un orden. ¿Y un orden? Ahora les dijo esto. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahora dice cátedra. En la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. La gente se sienta, mucha gente hoy en día, no solamente en la cátedra de Moisés, sino en cada iglesia se sienta para escuchar las enseñanzas de Jesucristo. ¿La estás poniendo por obra lo que estás escuchando? ¿Estás guardando la palabra del Señor y poniéndola por obra? ¿Guardando los mandamientos de Cristo? ¿Lo estás poniendo por obra? Porque si no vienes a ser como un fariseo, escucha la palabra pero no la pone por obra. Y se justifica delante de los hombres por esto, por lo otro. Y delante de Dios, ¿cómo te vas a justificar si Dios mismo te está viendo que no la estás haciendo a la palabra, ni la estás cumpliendo, ni la estás poniendo por obra? ¿Sabe cuánta gente hay, hermano Juan? ¿Cuántas personas que van a la iglesia y que ya hace tiempo que están y ni siquiera aún saben el orden de los libros, hermano, de la Biblia? No hay un orden. Que el Señor nos ayude. Sí. Pero los fariseos siempre están sentados en la cátedra y todavía en las mejores sillas donde escuchan ahí. Y de repente hay otros que no escuchan o no tienen que poner cuidado con lo que están hablando para ponerla por obra. Y esos a veces, hermanos, son los que tienen más trabajo y todavía los que se levantan esta gente que están ocupando los lugares importantes. Y que hasta que se pelean, hermano, por los primeros asientos de la silla de la sinagoga. ¿Para qué? Si no la van a poner por obra. Sí. Para aparentar a los hombres que están aprendiendo. Y Dios, que el que está mirando, que el que está viendo nuestro corazón, si realmente estamos alabando y adorándolo a Él o no. Y es el que nos está enseñando, amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que hasta que no se predique este evangelio, el Señor no ha de venir. ¿Y qué evangelio estamos escuchando? ¿Qué evangelio, hermano, estamos escuchando, estamos predicando? Este evangelio de Jesucristo. Lo que está escrito, hermano, tenemos que predicar y ponerlo por obra. Denunciar públicamente, hermano, lo que hacen los fariseos y escribas. Sus actitudes. Entonces, si la gente se da cuenta que un fariseo o que un escriba y que está actuando delante de los hombres o que hace las cosas para hacerse ver, ahí, hermano, es cuando viene el arrepentimiento genuino. Ahí es cuando Dios te acusa en tu conciencia y en tu corazón. Te habla la conciencia del corazón y te acusan. Ahí tienes que caer arrepentido a Cristo y empezar a buscar de Cristo en serio. Y arrepentirte de tus malos caminos y poner por obra lo que dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Santo Dios. ¿Sabe lo que significa cátedra? En el diccionario dice asignatura que enseña a un catedrático. Aula en que se enseña una enseñanza. Asiento elevado desde donde enseña un profesor. Asiento elevado donde se sienta un profesor y empieza a enseñar.
Muchas de las aulas hoy en día, hermano, están todas con gradas para arriba para que vean al profesor enseñando. Y es como un anfiteatro porque son así, con medio semicírculo, hermano, y todo por gradas para arriba para poder ver al catedrático y para poder ver el pizarrón, lo que él apunta. Y muchos fariseos se sientan ahí para escuchar, para aprender. ¿Cuántos hay estudios bíblicos? ¿Cuántas escuelas bíblicas, hermano, hay? ¿O cuántos institutos bíblicos que forman personas, supuestamente pastores, pastoras, misioneros, y no hacen nada, hermano? Y gente que no tiene estudio, gente que no puede ir a los institutos bíblicos, son, hermanos, los que son más usados a veces por Dios que esta gente que tiene estudios, títulos y que todavía los diplomas los ponen, hermano, en las paredes para que vean la gente que entra que tiene estudio. ¿Para qué? Si ni siquiera tiene misericordia o sabe lo que dice la Biblia, ni la pone por obra. ¿Cuántos fariseos hay hoy en día enseñando o predicando? Y engañando a la gente. Santo. Que el Señor nos ayude. Amén. Hoy, hermano, justamente nuestra hermana, alabado sea Dios, que quedó al frente de la misión allí, alabado sea Dios, dice, nos pasó un mensaje y decía que la gente no entiende. La gente no tiene, hermano, el hábito de agarrar la palabra y de escudriñarla y de estudiarla. ¿Y cuánta razón tiene hoy en día? ¿Y cuánta razón tiene ella, hermano? Es como lo dice el profeta Oseas, hermano. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No quiere tener la sabiduría divina. No quiere tener esa sabiduría de lo alto. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Dios llama a todos, pero escogidos son muy pocos, hermanos, que quieren soportar el peso de la palabra y al poner por obra lo que ella dice. Gloria a Dios. Amén. Y llevar el sufrimiento de Cristo en sus vidas. Son muy pocos, por eso son pocos los escogidos. Y los que andan caminando como escogidos de Dios. A su nombre sea la gloria. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. Eso es lo que mismo dijo el Señor Jesucristo, le decía ahí en Mateo 23. Y todo, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Claro. Yo me acuerdo, hermano, también me acuerdo de que cuando surgió un inconveniente, hermano, en la otra iglesia donde nosotros íbamos, mucha gente, hermano, decían, hay que orar, hay que ayunar, hay que meditar mucho en la palabra. Y nosotros nos dio por orar, por ayunar y por meditar mucho en la palabra, por hacer caso de lo que nos decían. Pero cuando realmente vimos, hermano, alabado sea Dios, y tuvimos una reunión, y empezamos a mirar y a observar y a escuchar principalmente los dos lados de la moneda, nosotros nos miramos con mi señora y el Señor nos reveló en qué lugar estábamos puestos. Y estábamos en medio de un lugar, hermano, que no estaban llevando a la palabra, que se sacaban los ojos por el poder, porque todos querían poder y no querían conocer a Cristo. Y hoy, tal cual, hermano, esas personas que predicaban el Evangelio, que supuestamente tenían piedad, apariencia de piedad, hoy, hermano, están en el mundo. La otra persona, la otra parte, hermano, se fue, hermano, del concilio cual estaba y fundó otro concilio, haciendo cualquier barbaridad en su vida. Y lo que dice la palabra de Dios, siempre perjudicando a Cristo y a las almas, no a uno solo. Por eso dice, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo.
Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos son así. Los hipócritas son así. Por eso hoy le decía, hermano, esta muchacha, esta supuestamente hermana que nos dijo que le iba a llevar aunque sea un agua y unas galletitas, ¿por qué no la llevó? ¿Por qué dijo y no hizo? Porque fue una farisea, porque fue un fariseo. Después muy lindo acusar a los otros que de fariseo y de que son esto y de que son lo otro. Pero ¿y mis actos? Hacen todo lo contrario de lo que dicen. Y los actos de esa otra persona hacen todo lo contrario de lo que realmente tenían que hacer. Fariseo. Dicen pero no hacen. Santo y poderoso Dios. ¿Cuántas personas dicen que van a venir a la reunión y no vienen? ¿Por qué no vienen? Porque son fariseos. Porque si realmente yo tengo por un interés por Cristo y por su palabra y ponerla por obra, yo me tengo que congregar, no porque me lo digan, sino porque yo tengo una necesidad. Siento que tengo que tener un sentimiento de necesidad y de vacío en mi corazón para poder llenarme de su palabra. Amén. Fariseos, escribas y saduceos, como lo que quieran llamar. Pero son todos unos hipócritas. Porque dicen y no hacen. ¿Cuántas personas, hermano, en el mundo te pueden decir, bueno, ahora que te juntaste, ahora que te casaste, cualquier cosa que precise, no dudé, hermano, en venir y nosotros te vamos a ayudar? Y cuando realmente precisás, cuando vos le pedís una ayuda, nadie está. Eso yo lo aprendí. Eso yo lo pasé. Gente hipócrita que te dice una cosa y después te sale con otra. Que te llora la milonga, que te dice cualquier disparate para quedarte contento. ¿Sabe que todo eso yo lo aprendí en el mundo? Y estando en Cristo Jesús me he topado con personas supuestamente que son convertidas y son iguales que las del mundo. Si yo sé de antemano, hermano, que con esas personas no se pueden contar. Hay que orar para que Dios los toque, hermano, y caigan, alabado sea Dios, caigan en la realidad de que tienen que cambiar y convertirse a Cristo, no a los hombres. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, estas palabras, hermanos, chocan. Por estas palabras, hermano, a veces muchos se enojan. Pero hay que predicarlo, porque si está escrito en la palabra, hay que predicarlo. Son palabras de Jesucristo. Y cuando Cristo acusó a los fariseos y a los escribas y a los intérpretes de la ley, les dijo, hermano, no para tener contienda con ellos, sino para que cayeran en la realidad y se convirtieran, hermano, y pusieran por obra lo que dice su palabra, lo que dice la palabra de Dios. Santo Dios. Porque el pueblo mismo, hermano, se apartó a vana palabrería, hermano, y a aparentar delante de los hombres y no delante de Dios. Santo Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Amén. Ahora dice, verso 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, claro, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Amén. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Sí, es muy fácil. Es muy fácil ponerle carga al otro. De lo que tenés que hacer vos, ponerle la carga al otro. Por eso no podemos ser fariseos, ni escriba, ni saduceo. Acá nos dice el Señor que no tenemos que ser así. Amén. ¿Y cuántas veces, hermano, de adelante del púlpito y atrás del púlpito son los que más ponen carga, hermano, a las personas para que ellos lleven, ni siquiera ellos lo hacen? Hermano, hoy mañana vamos a ir a evangelizar. Mañana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. A tal hora hay que estar aquí. Vamos a entregar folletos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Alabado sea Dios.
Hermanos, hay que ir a las cárceles. Hermanos, hay que ir a los hospitales. Hermanos, hay que ir a esto y a lo otro. Y todos los hermanos levantan la mano para ir a un lado, para ir para otro. Pero ¿y el que está atrás? Sí, porque yo no puedo. Vayan ustedes que yo voy a estar en oración. Y en el momento que los otros van, hermanos, ¿dónde está? ¿Dónde estás orando? ¿Dónde estás apoyando a los hermanos? Que te estás recreando en cualquier lugar, hermano, trabajando. Fariseo. Por eso dice, y atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Por qué? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que quedan a cargo de repente de anexos, que quedan a cargo, hermanos, de iglesia o de un anexo que se abre en tal lugar y de repente, hermanos, no son llamados para eso? Le ponemos una carga pesada al hermano, y después nosotros te ha visto, ya, arreglátela como pueda. No es así, hermano. No es así. Porque tenemos que velar, hermano, porque esto no es de nosotros. Los lugares que se abren para predicar la palabra no es de nosotros. Y no somos nosotros que la abrimos, sino que es Cristo que la abre. A través de las almas que toca, ¿no? Pero hay que trabajar todos unánimes y unidos. Porque si se trabaja por un lado solo, hermano, siempre se va a cansar, siempre se va a cansar y siempre se va, hermano, se atan demasiadas cargas pesadas a las personas que ni siquiera ellos las hacen. Pero siempre se les obliga a otras personas a hacer lo que ellos quieren hacer. Pero ellos lo hacen de boca y de lengua nada. Pero y después, que el Señor nos ayude, hermano, y nos dé entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando vino a este mundo a ofrecer su vida, no puso a otro en el lugar de Él. Él se ofreció a sí mismo como un cordero inmolado. A su nombre sea la gloria, por amor a nuestras almas y por amor a sus almas. Santo y poderoso Dios. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Cuando lo haces por los hombres se da cuenta del fruto que está llevando el alma, ¿no? Amén. Porque cuando no le quieres servir más al hombre te cansa, pero el Señor no es así. Con amor le tenemos que servirlo a Él y nunca nos vamos a cansar en la obra del Señor. Claro que no. Amén. Pero muchos lo hacen para ser vistos por los hombres. Claro. Pues ensancha, dice su filacteria, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en la cena, y las primeras sillas en la sinagoga. Santo Dios. Los catedráticos, lo que supuestamente son aquellos hermanos que son fieles. ¿Fieles a quién? Al hombre. Porque fieles a Dios no, porque después, hermano, para poner por obra la palabra, ¿cuántas personas hay, hermanos, que escriben, y pasan escribiendo y tienen carpeta y tienen cuadernola, todo lleno de prédicas? ¿Para qué? Si ni siquiera las agarran, si ni siquiera las leen, si ni siquiera las estudian. Amén. Y ni siquiera agarran la Biblia. Sí. Yo conozco, hermano, muchas personas que se peleaban, hermano, por siempre sentarse en el mismo lugar. No sé si hoy en día se seguirán, hermano, en el Evangelio, y si siguen, no es capaz que se estarán peleando también para sentarse en el mismo lugar. No, que aquí va fulano, allí va mengano, este asiento está ocupado. Y a veces ni iban los hermano, y estaba todo el asiento vacío, solamente 2 personas estaban allí sentadas. Y uno tenía que buscar otro lugar porque ese banco estaba reservado para fulano de tal.
Mientras estén para sentarse, sea quien sea. Si el principal invitado tiene que ser Cristo, su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. ¿No? ¿Ya? Pero ¿cómo anda, pastor? Y todo, ya se empiezan a agrandar y se empieza a agrandar el pecho y a agrandar el lomo y se empiezan a agrandar, hermano. ¿Por qué? Porque lo llaman rabí, rabí, le llaman maestro, le llaman esto, le llaman lo otro. Se llenan de orgullo. Y en cuanto al orgullo no tiene que haber, tenemos que ser humildes, hermano, entre todos nosotros. Si todos tenemos que trabajar para el reino de los cielos, y al que tenemos que exaltar no es al hombre, es a Cristo. Y no tenemos que resaltar, hermanos, si somos maestros, si somos diáconos, si somos lo que sea, pero tenemos que exaltar a Cristo. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero vosotros, dice, no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Uno es nuestro maestro, claro. El Cristo. ¿Quién es el que me enseña el camino del Señor? Es Cristo a través de su palabra. Señor. Él tengo que llamarle maestro, rabí o raboni. Y las personas, no, yo soy el maestro a cargo. Si uno es el maestro, el Cristo de la gloria. A Él tenemos que seguir los ejemplos y Él nos tiene que enseñar, hermano. A su nombre sea la gloria. Halagar nosotros. Amén. Que otro hable, sí, porque es puesto por Dios. Santo. Pero nosotros no podemos llevar la gloria, porque el que se lleva la gloria es Cristo. Gloria a Dios. Nuestro Salvador, el que nos dio la vida eterna. Amén. Santo. Ahora dice en el verso 8, perdón. 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Gloria a Dios. Ahora, hermano, yo no tengo que llamar Padre a nadie aquí en esta tierra. Tengo mi Padre biológico, pero mi verdadero Padre está en los cielos. Sí, Señor. Mi Padre es Dios. Por eso toda oración va dirigida al Padre a través de su Hijo Jesucristo, que es el que intercede por nosotros, hermano. Sí, alabado sea Dios. Amén. Pero cada oración o cada cosa que le digamos, Padre. Padre. Él es mi Padre. ¿Y cuántas personas hay que toman ese cargo, hermano, y ese título? Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender la palabra. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Ni sea llamado maestro, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que quiera hacerse mayor o el que quiera hacerse el importante entre todos los hermanos, tiene que servir, hermano. Tiene que ser el servidor de todos. Tiene que trabajar en la iglesia, tiene que servir a los hermanos. Trabajar para los hermanos. Hermanos. Y ni siquiera, hermanos, los que están ahí, hermanos, se quieren. Alabado sea Dios. Dice, el que es mayor de vosotros, dice, sea vuestro servidor, sea vuestro siervo. El servirle al hermano, a la hermana. El servidor de Cristo, llevarle la palabra, enseñarle la palabra, trabajar en la palabra, trabajar en la obra de Cristo. Aleluya. El que quiera ser importante en la obra del Señor, niéguese a sí mismo, pero también tiene que ser servidor de todos los hermanos. Amén. Tiene que servir, hermano, para algo. Santo y poderoso Dios. Porque el que se enaltece, dice, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Porque dice que el que se enaltece, aquel que quiera hacer algo o alguien que no lo es, el Señor lo humilla, lo termina humillando. Y no en el momento, sino con el correr del tiempo,
porque el Señor es el que da el pago en su seno a cada uno, hermano, de lo que nosotros estamos haciendo. Y eso se lo da el pago a los fariseos, hermano, hipócritas. Esa gente teatrera que se quiere, que aparenta, hermano, ser algo en el Evangelio o alguien en el Evangelio y no son nada. Porque sin Cristo nada son. Amén. Porque lo único importante en este caminar es Cristo, es servir a Cristo. Sí, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Bendito. Verso 13. Mas ay de vosotros, escriba y fariseo. Ahora empieza a ver los ay. ¡Ay! De vosotros, escriba y fariseos, ¿qué? Hipócritas. El Señor no ofende a nadie. El Señor les dice la verdad en la cara. Y se lo decía que eran unos hipócritas, que eran unos teatreros. A veces, hermanos, nosotros nos jactamos, ¿no? De ver y decir, por ejemplo, cuando estamos viendo una serie y que los mismos personajes de esa serie te llevan y te hacen meter en la historia y te hacen llorar, te hacen reír. Y nosotros, qué buenos actores son. Amén. Y uno los halaga y uno le dice, son buenos actores. Pero mirando con lupa, hermano, a la iglesia en general, esos son los mejores actores delante de Dios y delante de los hombres. Porque aparentan ser seguidores de Cristo y no lo son. Porque son una partida de sinvergüenza, mirando con los ojos de Dios. Porque quieren engañar a Dios, hermano, y a los hombres. Y por eso no prosperan, por eso Dios no les puede bendecir. Porque Dios mira el corazón, hermano. Y mira la hipocresía en la cual ellos están inmersos. Y no son genuinos delante de Dios y su presencia. Con el perdón de la palabra, hermano, pero es así. ¿Cuántas personas vemos, hermano, que son hipócritas, que son indiferentes a la palabra de Dios, pero cuando nos ven venir, ay, ahí empiezan a aparentar, se empiezan a hacerse ver? ¿Y de qué les sirve, hermano? Si Dios lo está mirando como son auténticamente y genuinamente. Si Dios mira el corazón, no mira a las personas. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Cuántas personas se están quejando de que esto, de que mengano, de que sultano? ¿Y dónde están esas personas? Diciéndole al hermano o a la hermana, hermano, yo lo ayudo, vengo a ayudarlo, vengo a esto, vengo a lo otro, vengo a darle ánimo. ¿Dónde están los verdaderos cristianos auténticos, hermano? Que el Señor nos ayude a poder entender, hermano, la palabra del Señor. Y no nos levantamos contra uno, contra fulano, contra mengano. Estamos hablando, hermano, alabado sea Dios, con la palabra de Dios en nuestra mano. Para que podamos entender, hermano, que Cristo no quiere ningún teatro. No quiere hipocresía dentro del camino del Señor. Quiere gente genuina, que lo busque en espíritu y en verdad, pero siendo genuino. Santo Dios. Amén. Genuino delante de los hermanos, genuino delante de Dios, hermano. Y no por acusar a nadie. Pero es lo que Dios dice a través de su palabra. Que no tenemos que ser como los hipócritas, como los fariseos. Dice, ¡ay! Fariseos, escriba y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces y más hijo del infierno que vosotros. Ahora, dice prosélito, que buscan una persona que se convierta a las enseñanzas que ellos tienen, para hacerlo 2 veces hijo más del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque le enseñan, hermano, a odiar a esto, a odiar a los otros, para aquí y para allá. Y se levantan contra un hermano, contra otro. Esos son fariseos y escribas. Esos son los fariseos de hoy en día, hermano. Que no dejan trabajar tranquilo, hermano, en la obra del Señor. A ministerios que recién están empezando los quieren sepultar porque quieren ser ellos nada más. Que sacan de una iglesia, hermano, de una congregación para otra, y después cuando logran sacar a la gente de un lugar a otro, después lo dejan y abandonado. ¿Y cuántos hermanos pasaron así o están así en ese momento y en esa situación? Que vinieron y te envenenaron, ¿por qué? Porque hicieron un prosélito esa gente. Le llenaron la cabeza contra otra persona y todavía después, hermano, ni siquiera saben, ni siquiera lo conocen a esa persona que están criticando, que se están levantando. Que el Señor nos ayude. Amén. Porque el Señor viene a condenar a todos esos hipócritas, a todos esos fariseos. ¿De qué les sirve si no se arrepienten, hermano, de sus malos caminos? No pueden entrar al reino de los cielos. Sí, amén. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso.
Hay de vosotros, guías ciegos, dice, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. A su nombre sea la gloria. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la tierra? La ofrenda, perdón. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Santo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y acá está hablando de los juramentos. ¿Qué dice en su palabra, hermano? Del juramento. De que yo no puedo jurar, hermano, por nada aquí en esta tierra. En el capítulo 5 de Mateo, verso 33, dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, hermano, yo no tengo por qué estar jurando ni por esto ni por lo otro, pero los escribas y los fariseos pasan jurando y perjurando, sabiendo que yo no tengo que jurar por nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni por nadie. Amén. Porque estas canas que uno tiene, yo no las hice, me las puso Dios. Porque Dios me la puso. Y yo no puedo hacerme, yo me puedo teñir el pelo blanco todo de negro. O me puedo hacer rubio. Pero va a llegar un momento que va a empezar a crecer el pelo y se va a ver que yo antes era morocho. ¿Y para qué ocultar, hermano, algo que Dios me regaló y que Dios me permite tener? Claro, si así el Señor nos hace perfecto, a Amén. su imagen. Gloria a Dios. Y aquí vamos a dejar, hermano. Que Dios nos dé entendimiento, hermano, para salir en la hipocresía en la cual nosotros estamos. Amén. Está inmersa, hermano, la iglesia en la hipocresía brutal. Sí. Está siendo, hermano, como los escribas y fariseos, que dicen pero no hacen. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Y espero que haya sido de bendición y que Dios haya tocado tu corazón. Si Dios te tocó, allí, hermano, arrepiéntete. Sí, Señor. Y confiesa con tu boca y en tu corazón que Jesucristo es tu Señor y que te limpie con su sangre preciosa. Sí, Señor. Y ya no vuelvas a pecar más, hermano, diciendo y no haciendo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.